Hola, muy buenos días. Esta clase va a ser la de pares craneales. Es una clase en la que va a ser una antesala, un preámbulo, y es la parte macroscópica de lo que son los pares craneales. Ya vimos un poco a medida que fuimos describiendo regiones, órganos, en los cuales fuimos mencionando algunos pares craneales que nos daban cierta inervación, ya sea de forma sensitiva, de forma motora. Esta motora podía ser de igual forma para músculo liso, para músculo esquelético. Por ejemplo, cuando vimos al esternocleidomastoideo, cuando vimos al trapecio, cuando vimos a los músculos de la lengua, o en el caso cuando vimos parte de la inervación, por ejemplo, de corazón, de bronquios, de estómago, de páncreas, en las cuales seguimos hablando de la inervación que daban algunos pares craneales, en este caso el vago. Ahorita en anatomía vamos a describir entonces las generalidades de los pares craneales y a detallar cada uno de ellos. Más adelante, en otras materias, más que todo en fisiología y en neurociencias, vamos a describirlos aún más específicos o más profundos, cuáles son sus componentes funcionales y cuál es la función un poco más desglosada de lo que ellos realizan. Vamos a hablar entonces de cada uno de ellos, pero antes de todo vamos a ver los objetivos. Vamos a explicar las generalidades del por qué se llaman pares craneales o nervios craneales. Vamos a enumerar a los pares craneales y a conocer cuáles son motores, cuáles son sensitivos y cuáles son mixtos, y luego a ir describiendo cada uno de ellos. Esta clase ha sido tomada siempre de su libro de texto. Ustedes van a ver que ahí está muy puntual y eso les va a permitir tanto los cuadros que se encuentran en este capítulo, poder aprenderse las características principales de cada uno de los pares craneales. Vamos a hablar entonces acerca de las generalidades de los pares craneales. Vamos a decir que estos pares craneales se denominan así porque emergen de los agujeros o de las fisuras del cráneo. Si ustedes se recuerdan cuando vimos el cráneo, vimos que tanto en la fosa craneal anterior, en la media como en la posterior, habían algunos orificios o agujeros por los cuales podían cruzar nervios o vasos sanguíneos. En este caso, todos los nervios que están cursando por cada uno de esos orificios o agujeros son entonces a los que vamos a ir denominando pares craneales. Estos en general son 12 pares de nervios craneales que deben de ir saliendo de forma uniforme, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Esto es bien importante que nosotros lo vamos a enumerar del 1 al 12, pero en números romanos. Si ya para fines de evaluación lo ponen en número ordinario, va a estar mal. Los pares craneales deben aprendérselos de acuerdo primero al número romano que les corresponde y al nombre propio que tiene cada par craneal. ¿Cómo se han ido enumerando o cómo se han ido nombrando estos pares craneales? Se fueron descubriendo alrededor de 1798. Ahí se fue viendo que había una inervación específica para el ojo, para el oído, para el gusto, principalmente para los sentidos, y luego se fue viendo que habían otros nervios que iban dando inervación a otras estructuras. De ahí que entonces se fueron describiendo de craneal a caudal. Entonces tenemos, miren, al olfatorio, al óptico, al oculomotor, al troclear, al trigémino, al abducens, al facial, al vestíbulo coclear, al glosofaringeo, al hipogloso, al vago y al accesorio. Estos, cada uno de ellos, así como lo estamos viendo nosotros en la imagen, están surgiendo a nivel de la mayor parte del tallo encefálico. Del tercero al decimosegundo par craneal nacen a nivel del tallo encefálico o tallo cerebral. Y solamente el primer y segundo par es el que nos van a estar saliendo de niveles superiores. ¿Cómo se van a denominar estos pares craneales? Primero, pues de acuerdo, como les decía, al número romano que le corresponde, pero de ahí han tomado su nombre de acuerdo a la distribución que éste pueda tener. En el caso, por ejemplo, el nervio vago, el nervio facial, el nervio glosofaringeo, el hipogloso, porque están llegando a darnos inervación a un área específica y de ahí que por eso le han dado ese nombre. Pero, por ejemplo, otros, en el caso, por ejemplo, que han tomado el nombre de acuerdo a su función general, pueden ser, por ejemplo, como el olfatorio, el óptico, por ejemplo, que están tomando su nombre de acuerdo a la función que están ejecutando. Otros, por ejemplo, como el trigémino,
Toman su nombre porque si ustedes se fijan, acá donde anda el cursor, tiene 3 cabezas. Entonces, de ahí fue que se le denominó trigémino por las 3 cabezas que tenía. Por ejemplo, el troquear se denominó así porque el efecto que hace a nivel del globo ocular va a ser entonces un efecto como de trócleo. Entonces, de ahí que por eso se denominó así. Y así, cada uno de ellos han ido tomando un nombre específico. Presentan, y eso es bien importante y por eso se los he puesto en rojo, presentan un origen aparente y un origen real. ¿Cuál sería entonces el origen aparente? El origen aparente va a ser el que estamos viendo que está emergiendo o que está saliendo o entrando a nivel de los orificios o agujeros del cráneo. ¿Verdad? Como por ejemplo, si se recuerdan la fisura orbitaria superior, el conducto óptico, por ejemplo, el conducto auditivo interno, el foramen oval, por ejemplo, entre otros que ya vamos a ir mencionando. Ese sería el origen aparente, cuando nosotros ya vamos viendo la trayectoria de ese nervio y cómo entonces va a salir o a entrar hacia el cráneo, ¿verdad? Ya sea saliendo o entrando. Ese sería el origen aparente. Pero el origen real va a ser este que les he dicho acá. Quiere decir que es donde están sus núcleos, donde está esa parte de él que está procesando la información, que sería a nivel de sus núcleos. Los núcleos van a ser un conglomerado o un conjunto de neuronas que en este caso van a procesar cierta información. Entonces, a nivel, por ejemplo, del tallo encefálico, vamos a encontrar los núcleos del trigémino, por ejemplo, el núcleo del abducens, el núcleo del facial, del vestíbulo coclear, del glosofaringio y de cada uno de ellos. Ese sería el origen real, porque están naciendo a nivel del encéfalo. En este caso, principalmente la mayor parte de ellos a nivel del tallo cerebral, solo a diferencia que uno sale del prosencéfalo y otro del diencéfalo, pero en general del tercero al 2 están saliendo a nivel del tallo encefálico. Ese sería el origen real y el origen aparente, como les digo, es el que ya va ese nervio cursando y va atravesando las fisuras o agujeros del cráneo. ¿Cuáles van a ser entonces los componentes de los pares craneales? Los pares craneales, a pesar que van a ser 12 y que tienen que ser pares, pero no todos van a tener la misma composición funcional. Unos pueden ser puramente motores o llamados también eferentes, otros pueden ser aferentes o sensitivos y otros van a ser mixtos. Quiere decir que pueden tener los dos tipos de inervación. De acuerdo a eso, entonces, quiere decir que los pares craneales pueden conducir una o más de las 5 componentes principales que van a presentar en general. ¿Cuáles van a ser? Puede ser entonces que algunos van a presentar fibras motoras o eferentes. De estas, vamos entonces a decir que pueden ser unas fibras motores que nos están inervando músculos voluntarios, por ejemplo, como cuáles, como el del trapecio, el esternocleidomastoideo, que era el nervio accesorio o espinal, o por ejemplo los del hipogloso, que en este caso estaban ayudándonos a dar inervación a los músculos de la lengua, son músculos esqueléticos que tienen una inervación voluntaria. Pero en cambio vamos a tener otras fibras motoras que en este caso nos van a llegar a dar la inervación a músculos involuntarios, que en este caso va a ser músculo liso o puede ser también a glándulas. Como cuáles, por ejemplo, pueden ser estos. Puede ser, por ejemplo, el glosofaringio, puede ser, por ejemplo, el vago, que estos principalmente son los que más se van a encargar de ir a darnos inervación a músculo liso, por ejemplo, a nivel de bronquios, a nivel de corazón, a nivel de las glándulas, por ejemplo, salivales, de la glándula lagrimal, que en este caso, pues ya vamos a ir viendo más adelante quiénes les van dando la inervación. Quiere decir que en eso nosotros no tenemos un control de si se está contrayendo o relajando ese músculo, porque es de forma involuntaria. Entonces quiere decir que hay pares craneales que van a tener ese tipo de inervación. Puede ser que tengan ambas, que tengan una inervación voluntaria motora y una inervación involuntaria. Va a depender de cuál es la función que está desempeñando. Y luego nos vamos a los que van a tener una función sensitiva. La función sensitiva, de igual forma, puede ser variada. Unos pueden transmitirnos una sensibilidad general, por ejemplo, la del tacto, o por ejemplo en las mucosas. Otras nos van a ayudar a conducir sensibilidad desde las vísceras, que esa sería una inervación sensitiva involuntaria, quiere decir que nosotros no tenemos control, por ejemplo, de cómo se está contrayendo el músculo
del corazón, o en este caso alguna sensibilidad que está llegando a nivel del corazón, o a nivel, por ejemplo, de alguna otra víscera, como por ejemplo estómago, como hígado, como por ejemplo parte del páncreas que todavía da inervación al nervio vago, o por ejemplo en este caso la laringe, la tráquea, o en el caso también del seno carotidio, que es otro ejemplo que les pongo acá. Este es bien importante, el del seno carotidio, porque se nos ayuda a regular o a medir cómo está la cantidad o la presión del flujo sanguíneo y la presión arterial. Y esto es lo que ayuda entonces a que el corazón se pueda contraer un poco más o menos, porque este seno carotidio es como un sensor, es un vasoreceptor, y en este caso pues va a estar constituido tanto por el nervio glosofaríngeo como también por el nervio vago. Ellos nos van a estar dando ese tipo de inervación sensitiva. Y otros nos van a ayudar a dar una inervación sensitiva especial, como cuáles, por ejemplo, como el de la vista, el del olfato, el del gusto, el de la audición. Esas son sensaciones especiales, que de igual forma pues van a necesitar esos pares craneales tener fibras sensitivas. De acuerdo a esto, entonces vamos a ver que hay algunos pares craneales a los que los vamos a denominar sensitivos puros, por ejemplo, como el óptico, como el olfatorio, otros que van a ser motores puros, por ejemplo, como el accesorio, como el hipogloso, por ejemplo, como el troclear, como el abducen, u otros que van a ser nervios mixtos, como cuáles, por ejemplo, el facial, el glosofaríngeo, el vago, el trigémino, porque aunque de sus tres porciones, las tres van a ser sensitivas, la última porción va a tener un componente motor, y de ahí que entonces se denomine que va a ser mixto. Las fibras de estos nervios craneales se conectan centralmente, lo que yo les mencionaba al inicio, a los núcleos de estos pares craneales que se van a localizar a nivel del tronco o tallo encefálico, a excepción del primer y segundo par craneal. Aquí les he puesto una imagen para que ustedes puedan ver el recorrido específicamente del vago, que es el único que sale o continúa su trayecto luego del cuello, tórax, y luego llega de forma asimétrica a dar inervación a nivel del abdomen. Estos son es un esquema que está bonito para que ustedes puedan ir viendo un poco a qué nos va a ayudar a ir dando inervación. Hay algunos que van a ser un poco más puntuales, más específicos, y otros, como en el caso del glosofaríngeo, el vago, que van a tener pues una inervación un poco más extensa. Y luego les he puesto este cuadro, que está muy bonito, que habla primero del número que le corresponde a cada par craneal, que sería del 1 al 12 en números romanos, luego su nombre propio, que en este caso, miren, el primer par es el olfatorio, el segundo par es el óptico, el tercer par es el oculomotor, el cuarto par es el troclear, el quinto par es el trigémino, el sexto par es el abducens, el séptimo par es el facial, el octavo par es el vestíbulo coclear, el noveno par es el glosofaríngeo, el décimo par es el vago, el onceavo par es el accesorio o llamado también espinal, y el doceavo es el hipogloso. Y aquí está el componente. ¿Qué significa este componente? Es el componente funcional. ¿Cuál es la función que va a estar ejecutando ese par craneal? En el caso, miren, del primer par es puramente sensitivo, al igual que el óptico. En cambio, el oculomotor va a ser motor, al igual que el troclear y el abducens. Aquí les he puesto un asterisco porque el oculomotor, aunque va a tener inervación motora, pero también va a participar en darnos una inervación parasimpática. En este caso la va a hacer para el músculo ciliar, y este es el que nos ayuda a poder hacer la contracción pupilar. Entonces, esta es una característica o un tipo de inervación especial que va a estar haciendo el oculomotor, en este caso, para ayudarnos a hacer esa contracción pupilar. Luego, el trigémino, les mencionaba que este va a ser sensitivo por parte de su primera y segunda división, pero su tercera división va a ser mixta. Va a tener un componente sensitivo y un componente motor. El abducen es puramente motor, el facial es motor, pero también tiene un componente sensitivo y un parasimpático. Luego tenemos el vestíbulo coclear, que este va a ser puramente sensitivo. El glosofaríngeo va a ser motor y va a ser sensitivo, es decir, que va a ser un nervio mixto, de igual forma que el vago. Luego el accesorio y el hipogloso son puramente motores. Y luego aquí está para recordar un poco los orificios del cráneo por el cual van emergiendo. En el caso del olfatorio está entrando, porque este viene desde el techo de la cavidad nasal y va hacia el encéfalo para poder entonces llegar al tallo encefálico, luego ascender hasta la corteza cerebral y llegar entonces al área olfatoria a nivel de nuestra corteza cerebral, que es la que procesa
esa sensación, en este caso ese olor que nosotros estamos percibiendo. Entonces va a entrar a nivel de los orificios de la lámina cribiforme o criboide del hueso etmoides. El óptico va a entrar a través del conducto óptico, el oculomotor, el troclear, el abducens, van a salir hacia el globo ocular a través de la fisura orbitaria superior. El trigémino, como tiene 3 divisiones, entonces su primera división, que es la división oftálmica, va de igual forma a salir por la fisura orbitaria superior. En cambio, la segunda división, que va a ser el maxilar, va a ser a nivel del agujero redondo. Y la tercera división, que es el mandibular, va a salir a nivel del agujero oval. Luego, pues el abducen ya les había dicho que a través de la fisura orbitaria superior. El facial va a salir a nivel del conducto auditivo interno junto con el vestíbulo coclear. Y luego nos vamos a nivel de la fosa craneal posterior, donde ahí encontrábamos el foramen yugular, y a través de él entonces están emergiendo, está saliendo el nervio glosofaríngeo, el nervio vago y el nervio accesorio. Y por último, el nervio hipogloso es el 12º par craneal, tiene su propio agujero, o este agujero ha tomado su propio nombre, que se va a llamar canal o conducto del hipogloso. Eso se lo aprende porque ahorita es lo que necesitamos, que ustedes en anatomía puedan identificar, ya vimos cráneo, y que entonces ustedes sepan por qué orificio están cursando estos pares craneales. Nos vamos entonces a hablar de cada uno de ellos. Yo les he puesto en esquema para ser un poco más puntual de cuáles son las características más relevantes que tenemos que ir ahorita conociendo de cada par craneal. Pues ya ustedes en su libro lo pueden ampliar un poco mejor. El primer par craneal o el olfatorio tiene su origen a nivel del prosencéfalo, es decir, que es el más superior de todos. Va a salir del cráneo por los orificios de la lámina cribosa del hueso etmoides, viene a nivel del techo de la cavidad nasal. Ahí vamos a percibir esa sensación del olfato, y entonces es donde inicia ese nervio olfatorio para poder pasar por la lámina cribosa y poder llegar entonces a nivel o pasar toda esa vía olfatoria y poder llegar a nivel de la corteza cerebral. ¿Cuál es su distribución? Sus cuerpos celulares se ubican a nivel de la mucosa olfatoria en el techo de la cavidad nasal. No está en toda la cavidad nasal, porque en la cavidad nasal vamos a encontrar 2 tipos de mucosa. En el techo va a estar esta, la olfatoria, y en el piso de la cavidad nasal vamos a encontrar a la mucosa respiratoria. Esos son 2 diferentes, con 2 funciones totalmente diferentes. Sus neuronas son receptoras y a su vez también nos van a ayudar a conducir esa sensación, y va a poseer esa mucosa unos cilios que le van a ayudar a poder atrapar mejor ese olor. ¿Cuál es su función? Es únicamente sensitivo especial, es decir, que tiene una aferencia visceral especial para darnos el sentido del olfato. Y entonces lo está produciendo al poder captar esa sensación a nivel de la mucosa del techo de la cavidad nasal. Aquí les he puesto un poco mejor para que vean el trayecto, cómo entonces entra esa sensación, es atrapada por las células receptoras, que ya son neuronas, y están percibiendo esa sensación. Eso tiene que ser en cuestión de milisegundos. Luego, acá podemos ver un poco más ampliada esas neuronas que están participando, esas células que están participando, y hacen esa sinapsis, es decir, esa conexión entre neuronas, para luego entonces, y acá seguimos, siguen su curso, esto se llama bulbo olfatorio, siguen su curso luego por el tracto olfatorio, para que ese nervio entonces vaya ascendiendo y vaya llegando a nivel de la corteza cerebral. Y acá les he puesto un poco mejor para que ustedes igual puedan ver el trayecto que está teniendo este bulbo y luego el tracto olfatorio. Les he puesto también esta otra imagen porque ustedes, a medida que vayan avanzando en la carrera, van a ir viendo más que todo en diagnóstico físico, luego de nuevo en medicina interna, van a ir viendo cómo se evalúan los pares craneales. Eso es bien importante porque ya sea que la persona ya tenga una lesión, un daño neurológico, o estamos nosotros investigando algún daño neurológico, es decir, a nivel de su sistema nervioso, entonces tenemos que saber cómo evaluar cada uno de los pares craneales. En este caso, para evaluar el primer par craneal, vamos a pedirle al paciente que cierre los ojos y luego que tape una de sus narinas, es decir, de sus fosas nasales, y que entonces perciba un olor. Generalmente se busca que sea un olor común, que cualquier persona, independientemente de su nivel académico o su nivel educativo, pueda percibirlo. No vamos a ponerle un perfume porque como todos podemos saber qué tipo de perfume es, qué marca o qué tipo de
de componente pueda tener. En este caso, lo más común para utilizar va a ser el café, cualquier persona realmente sabe qué es el café. Entonces le pedimos que primero lo sienta en una y luego en la otra de forma rápida. Más que todo es para ver que primero no haya una obstrucción local o que en todo ese recorrido pueda haber alguna alteración y entonces la persona no lo pueda percibir. A eso se le denomina anosmia. Es cuando no hay, uno se está percibiendo adecuadamente el olfato. Para los que ya tuvieron COVID o para los que sus familiares han tenido COVID y que les dijeron que no sentían el olor, sería eso, es una anosmia. En ese caso, si no es por una infección viral, que en este caso es el COVID, el que está produciendo ese tipo de inflamación y de alteración en la vía, que luego pues ya vuelve a su normalidad. Entonces por eso les he puesto para que vean. No les pude poner de todos porque nos quedaría demasiado larga la clase, pero por lo menos para que ustedes vayan viendo un poquito la relación anatomoclínica de cada uno de estos componentes. Luego nos vamos con el nervio óptico. El nervio óptico va a ser un nervio que también va a tener una función sensitiva especial. Es el que nos va a ayudar a tener la visión a través de la retina, que es una de las capas del ojo. El ojo va a tener 3 capas, ¿verdad? Que ustedes ya lo vieron en anatomía. En este caso, entonces, la capa nerviosa va a ser la retina. Ya tenemos una retina nerviosa y una no nerviosa. En este caso, la retina nerviosa es la que se va a encargar de ayudarnos a poder formar al nervio óptico y que éste siga su trayecto o siga la vía para de igual forma poder llegar a la corteza cerebral y que ahí se esté dando el procesamiento de esa sensación. ¿De dónde se origina? Se origina también a nivel del prosencéfalo, tiene su salida del cráneo por el conducto óptico, entra en la fosa craneal media donde debe de formar el quiasma óptico y luego se continúa con el tracto óptico. Es bien importante que tanto el primer como el segundo par craneal, sus cuerpos celulares se van a encontrar donde se está percibiendo la sensación. En este caso, el olfatorio lo tenía en el techo de la cavidad nasal. En este caso, el nervio óptico lo va a tener a nivel de la retina. Esa va a ser la neurona de tercer orden, que es la que está procesando esa información. ¿Cuál es la acción que va a tener entonces este nervio? Va a ser la de la visión a nivel de la retina. Aquí les he puesto mejor ya cómo es la vía. En general necesitamos poder estar percibiendo esa visión tanto de nuestro ojo izquierdo como del ojo derecho. Aquí se hace esta como división de forma imaginaria, porque no es que tenemos, pues sí, pero eso sirve para poder evaluar mejor el trayecto. Y entonces acá nosotros lo dividimos en un campo nasal que se acerca a la línea media y se acerca a la nariz, y un campo temporal porque se aleja. En este caso tenemos que percibir igual el ojo izquierdo del ojo derecho. Entra entonces esa percepción, que en este caso es la visión de algún objeto, alguna imagen, y este es el quiasma óptico. Este entrecruzamiento de estas fibras nerviosas se debe de hacer porque esto permite poder tener esta visión binocular, es decir, unirse ahí lo que está percibiendo el ojo izquierdo con el ojo derecho, para que luego se esté transportando de una forma más uniforme esa información. Y luego toda esta es la vía óptica, sigue la vía óptica, debe de pasar por hacer un relevo, que en este caso va a ser a nivel del tálamo, para luego llegar a nivel de la corteza cerebral, específicamente a nivel del lóbulo occipital, donde ahí se está procesando esa información, en este caso de la visión. Les he puesto esta imagen porque es parte del fondo de ojo, que tal vez algunos se los han hecho ya el oftalmólogo o el médico que los trata, y esto sirve para poder ver la retina. Y aquí con esto nosotros podemos ver por medio de una luz, podemos nosotros apreciar cómo se encuentra la retina, en este caso cómo se ve la papila, cómo se ven sus vasos sanguíneos, y que todo esté en condición normal. Eso nos sirve para evaluar al nervio óptico. Y de igual forma nos va a servir para ver cuando hay alguna alteración que ustedes después le van a ir aprendiendo durante la carrera. Y la otra forma va a ser pues también cuando nos ponen a leer esta cartilla de Snell, y en esta nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos viendo las letras, hasta qué distancia y hasta qué número, y dependiendo de eso pues ya se puede ver, ya en este caso el especialista puede ver si hay alguna alteración, y entonces pues por eso nos ponen lentes para poder ajustar esa alteración que puede haber en el índice de refracción. Eso es algo que pues, cuando nos ponen lentes, pues las personas que a veces les pueden hacer la cirugía en láser, corrigen esa alteración en nuestros lentes naturales, por ejemplo el cristalino,
la córnea, que es otro de nuestros lentes naturales, pero específicamente en el cristalino, y entonces ahí es donde se está dando como esa corrección para que podamos entonces ver de una forma más precisa y más nítida. Y yo ahorita en general les estoy explicando todo esto, lo vemos mejor ya en neurociencias. Luego nos vamos con el nervio oculomotor, o llamado también tercer par craneal. Este tiene una función puramente motora, va a ser una función motora eferente somática general, porque nos va a ayudar a dar inervación a la mayor parte de los músculos extraoculares, pero también va a tener una inervación visceral, eferente general y parasimpática. Va a poseer dos núcleos oculomotores, uno para cada componente del nervio, uno para la parte sensitiva, somática, perdón, general, y otra para la parte visceral. Su origen va a ser a nivel del mesencéfalo. Este se origina a nivel de la cara anterior del mesencéfalo. Acá lo tenemos, este de acá. Su salida del cráneo va a ser a nivel de la fisura orbitaria superior para entrar a la órbita, donde ahí nos va a dar dos ramas. Acá se los he puesto. Es este que va hasta acá en verdecito. Al entrar en la órbita se va a dividir en dos ramos o dos divisiones. Una división superior, que es esta de acá, y una división inferior, que es esta de acá. De acuerdo a estas dos divisiones es como se van a ir dando la inervación para los músculos extraoculares. En este caso, miren, tenemos, por ejemplo, que la inervación motora va a ser para 4 de los 6 músculos extraoculares que tiene el globo ocular. ¿Cuáles van a ser? El músculo recto superior del ojo, tienen que ponerle el nombre completo, el músculo recto medial del ojo, el músculo recto inferior del ojo y el músculo oblicuo inferior del ojo. Y además nos da la inervación para el músculo elevador del párpado superior. Este sería entonces todo el componente que nos está dando tanto su división superior como su división inferior. Y luego tenemos una inervación parasimpática que les mencionaba, que este va a ser a través de su ganglio ciliar y nos va a ayudar, que es este de acá, y nos va a ayudar entonces a poder dar esa inervación al músculo liso del esfínter de la pupila para ayudar a que se esté contrayendo esa pupila y se esté dilatando. Esto es bien importante porque después vamos a ir viendo algunos reflejos que se deben de evaluar para al poner un estímulo luminoso debe de contraerse la pupila y contraerse también la del ojo contralateral. Eso sirve para poder evaluar que esta vía esté adecuada. Luego nos vamos con el troclear, que es el cuarto par craneal. Este va a originarse, es el único que se origina en la cara posterior del tallo encefálico, específicamente el mesencéfalo, es este de acá. Es el más pequeño de todos y a pesar de todo tiene que hacer este giro para poder alcanzar al oculomotor y al abducens y poder pasar por la fisura orbitaria superior. ¿Cuál es su función? Va a ser puramente motor y nos va a ayudar a dar la inervación específica para el músculo oblicuo superior del globo ocular. Su salida del cráneo, pues ya les dije que es a nivel de la fisura orbitaria superior. Su distribución es la que es más larga de todas, ¿verdad? Porque debe de llegar o alcanzar la fisura orbitaria superior desde la cara posterior del mesencéfalo. Su acción entonces va a ayudarnos a hacer, por eso se llama troclear, porque actúa como una polea o una tróclea para ayudar a cambiar o a rotar de forma inferolateral al globo ocular, específicamente por la inervación al músculo oblicuo superior del globo ocular. Nos vamos con el trigémino, que esto ya lo habíamos hablado un poco en la clase que vimos de cara y cuero cabelludo. Ahí habíamos ya descrito un poco al nervio porque hablamos de la parte de la inervación sensitiva que se estaba dando al cuero cabelludo y a la cara. Vamos a recordar entonces lo que ya vimos y vamos a decir que es un nervio mixto que va a ser sensitivo somático y va a ser motor somático, específicamente por su tercera división. Es el principal nervio sensitivo de la cara. Nos va a ayudar a inervación a dientes, a boca, a cavidad nasal, a la cara y aparte de la dura madre de la cavidad craneal. ¿Dónde se origina? Va a ser el único que está emergiendo a nivel de la cara lateral del puente. Es este grande de acá. Este de acá. Este entonces va a pasar cada una de sus divisiones, en este caso la oftálmica, que es la moradita, la celeste, que es la maxilar, y la rosada, que es la mandibular, van a pasar, de igual forma lo pueden ver acá, pasan por diferentes agujeros y van a llegar a nivel de cara. A nivel de cara, entonces, por eso es que se les ha denominado así, porque van a llegar a darnos la inervación a la parte de la frente y de la órbita, en este caso por eso se llama nervio olfatorio,
o NCB1, el nervio maxilar que nos va a ayudar, es el celestito, a dar toda la inervación a nivel más que todo o al resto de nariz, de maxilar, y se va a llamar entonces por eso nervio maxilar o NCB2. Y el componente sensitivo del nervio mandibular junto con su componente motor va a ser entonces el que nos va a dar al NCB3, que va a ser mixto, que es el nervio mandibular. Posee 4 núcleos, va a poseer un núcleo motor y 3 sensitivos. La raíz sensitiva está formándonos un ganglio del trigémino, que también se le denomina ganglio semilunar del trigémino, porque tiene como una forma como de semiluna. Este se va a alojar a nivel del receso dural, a nivel del seno cavernoso. Y luego sigue su curso para poder atravesar el cráneo y darnos esas 3 divisiones. Acá les he puesto un cuadrito sintetizado cuáles son esas divisiones y cuál es la función que están desarrollando. En el caso del oftálmico, este va a atravesar a través de la fisura orbitaria superior junto con el tercero, cuarto y sexto par craneal. Es puramente sensitivo y nos ayuda a dar una inervación sensitiva a la córnea, a la parte superior de la conjuntiva, a la mucosa anterior superior de la cavidad nasal, a los senos frontales, a los etmoidales y al esfenoidal, a la dura madre anterior, a la piel del dorso de la nariz, al párpado superior, a la frente y a la piel cabelluda. El nervio maxilar o el MCB2 atraviesa a través del foramen redondo y alcanza entonces en la cara para ayudarnos a dar inervación puramente sensitiva a la dura madre de la parte anterior de la fosa craneal media, a la conjuntiva y al párpado inferior, a la mucosa nasal posterior inferior, al seno maxilar, al paladar, a los dientes maxilares y a la piel de la nariz. Y el mandibular, que es el MCB3, va a ser el que va a ser mixto, va a atravesar el foramen oval y va a alcanzar entonces la principal función sensitiva que va a tener va a ser que nos va a ayudar a dar o va a participar en la sensación del gusto junto con otros pares craneales. En este caso nos da la sensibilidad a la mucosa de los 2/3 anteriores de la lengua y por eso participa en el sentido del gusto y también al suelo de la boca. También nos ayuda a la inervación sensitiva a los dientes mandibulares, a la piel del labio inferior, a las mejillas, a la región parotidia, a la región temporal de la cara y al oído externo. Su parte motora es la que nos iba a dar la inervación para los músculos de la masticación. Si se recuerdan, son el temporal, el macetero y el pterigoideo lateral y el medial, junto con también la inervación tanto sensitiva como motora de la articulación temporomandibular. También nos está dando la inervación motora al vientre anterior del digástrico, al tensor del velo del paladar y al tensor del tímpano. Este cuadro pues, se los he dejado bastante resumido para que ustedes puedan pues, comprender un poco mejor el recorrido de cada una de sus divisiones. Nos vamos entonces ahora con el nervio abducens, que es el sexto par craneal. Este es puramente motor, es motor somático. Va a ayudarnos a dar la inervación para el músculo recto lateral del globo ocular. Tiene su origen entre el puente y la médula oblonga o bulbo raquídeo. Quiere decir que en esa unión que se está dando entre el puente y donde inicia el bulbo raquídeo, ahí van a estar emergiendo 3 pares craneales. En este caso, el más medial va a ser el nervio abducens. Sale del cráneo a nivel de la fisura orbitaria superior, tiene una distribución que emerge del puente, atraviesa la dura madre, luego el seno cavernoso y las fisuras orbitarias superiores para llegar al anillo tendinoso común, en el cual converge también el oculomotor y el troclear para llegar a alcanzar al músculo recto lateral y nos ayuda entonces a permitir que el ojo pueda rotar lateralmente. Estos pares craneales, el tercero, el cuarto y el sexto, se evalúan de forma conjunta. No se puede evaluar de una forma separada porque nos están ayudando a hacer todos los movimientos del globo ocular, unos hacia arriba, hacia abajo, al medial y lateral. Entonces, por eso se deben hacer en conjunto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos, por ejemplo, tomar un lápiz, un lapicero, puede ser que también un baja lengua, si estamos en el caso ya en el hospital, y le vamos a pedir al paciente entonces que siga solamente con la mirada, en este caso pues el lápiz. Luego lo regreso a la línea media y luego sigo así, sin mover la cara, sin mover el cuello ni la cara, sino que solamente con la mirada. Esto permite poder ver que hay un seguimiento de una forma sincrónica y que no queden oscilaciones. Pero cuando queda oscilando, ahí es donde pueden hacer lesiones puramente locales, ¿verdad? O del músculo, o que ya sea una lesión neurológica por alguna otra afectación que está teniendo el paciente. Hay muchos de estos casos se pueden corregir de una forma rápida,
pero en otros en el que hay un daño neurológico, pues hay que buscar cuál es la causa. De igual forma con el trigémino o con los otros nervios, por eso es que son parte de la evaluación neurológica que se debe de hacer al paciente. De igual forma, estos tres pares craneales que son motores se evalúan casi siempre en conjunto o el oftalmólogo nos evalúa en conjunto con la evaluación que está haciendo del segundo par craneal o del nervio óptico, para que así entonces podamos hacer un diagnóstico o una evaluación más integral de todos los componentes del globo ocular y en este caso de la vía óptica. Otra cosa importante es que lo vemos mejor en neurociencias, pero es bueno ya mencionarlo, es que estos también van a estar un poco amarrados o un poco relacionados, el tercero, el cuarto y el sexto par craneal, con el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. ¿Cómo lo van a estar? Porque aunque cada quien está haciendo su función, va a haber algo en común, que es que cuando hay, por ejemplo, un ruido, yo giro y hago eso para primero buscar dónde está el ruido, ver o identificar qué está pasando y hago ese movimiento del cuello. Giro y hago ese movimiento del cuello, ese movimiento es donde está la relación entre el tercero, cuarto, sexto y el octavo par craneal. Y eso es lo que nos ayuda a que pueda haber esa sincronía y podamos identificar, en este caso, pues algún estímulo que se esté dando. Otra también es, por ejemplo, si nos está dando mucho el sol, nosotros hacemos esto, o hacemos esto así, esto también, ahí están participando estos nervios. Entonces eso lo vamos a escribir mejor en neurociencias, pero para que ustedes vean cómo se interrelacionan muchos pares craneales. Luego nos vamos con el facial, que el facial ya lo habíamos mencionado, igual cuando vimos la clase de cara y de cuero cabelludo. Este es un nervio mixto que va a salir a nivel del cráneo por el conducto auditivo interno, junto con el vestíbulo coclear. Ahí nos va a dar tres ramas. Nos va a dar un nervio petroso mayor, nos va a dar un nervio estapedio y nos va a dar también la cuerda del tímpano. Luego sigue su curso y luego va a salir por el foramen estilomastoideo para entonces alcanzar al plexo parotidio. ¿Cuál era este plexo parotidio? Es este que ustedes ven tanto acá en esta imagen, pero creo que se logra ver un poco mejor acá, que era cuando atravesaba la región parotidia y solamente cruzaba o atravesaba a la glándula parótida sin inervarla, y este entonces nos iba a dar entonces sus 5 ramos. Ya si ustedes se recuerdan, son los que nos ayudaban a ir dando esa inervación motora, en este caso para los músculos de la expresión facial. Acá los tienen ustedes. Eso lo habíamos de igual forma ya descrito en la clase de cara y cuero cabelludo, pero para recordar. Entonces, ¿cuáles van a ser sus funciones? Nos van a ayudar entonces a dar una función motora somática para todos los músculos de la expresión facial, también para el vientre posterior del músculo digástrico, para el estiloideo y para el estapedio. Va a darnos una inervación sensitiva somática general para la piel de la oreja y del pabellón auricular. Va a darnos una inervación sensitiva especial en donde participa junto con el trigémino y con el glosofaringeo y de igual forma con el vago en darnos la sensación del gusto. El sentido del gusto no solamente lo da un nervio craneal, sino que lo dan varios. El nervio mandibular, su parte sensitiva, nos da los 2/3 anteriores de la lengua, junto o se une con este ramo sensitivo especial del facial para ayudar a completar los 2/3 anteriores de la lengua. Y luego el glosofaringeo se va a encargar de darnos a la última porción junto con el vago. Y luego nos va a dar una inervación parasimpática para ayudarnos a dar inervación a la glándula submandibular, a las glándulas lagrimales y a la sublingual y submandibular, a excepción de la parótida, que no la inerva, solamente lo cruza, pero no la va a inervar. Entonces, por eso es un nervio mixto, porque nos está dando inervación motora, sensitiva y de igual forma parasimpática. Y aquí está para que recordemos entonces cuáles eran todos esos músculos de la expresión facial. Pero se recuerdan que vimos, por ejemplo, al orbicular del ojo, al orbicular de la boca, al occipito frontal, al risorio, al platisma, al mentoniano, entre otros. Y cada una de las funciones que hacían estaba dada por el nervio facial. Y la parte sensitiva especial va a estar dada para el sentido del gusto a nivel de los 2/3 anteriores de la lengua. Luego nos vamos con el vestíbulo coclear u octavo par craneal, que va a ser también uno puramente sensitivo, en este caso sensitivo especial,
para la audición y para el equilibrio. Por eso se llama vestíbulo coclear, porque sus dos componentes, que acá los tenemos, todo este sería el componente vestibular, este de acá, y este sería el componente coclear. Entonces se une en su parte coclear o su división coclear con su división vestibular para formarnos en conjunto al nervio vestíbulo coclear, donde se origina en la unión también del bulbo raquídeo y del puente. Este va siguiendo o va paralelo al nervio abducens. Su salida del cráneo es a nivel del conducto auditivo interno. Aquí en esta, cuando va cruzando por el conducto, también va acompañado por la arteria laberíntica, y donde yo les mencionaba que se dividía en un nervio vestibular y un nervio coclear. ¿Por qué? Porque la parte vestibular es la que nos va a ayudar a darnos el equilibrio y la parte coclear es la que propiamente nos está dando el sentido de la audición. Y les decía que este también va a acompañar o va a relacionarse con el tercero, cuarto y sexto par craneal para ayudarnos a hacer esos movimientos para sincronizar lo que estamos nosotros percibiendo con la vista o con la audición. En la parte vestibular, más que todo, nos ayuda a mantener el equilibrio, tanto sentados, parados, al ejecutar, por ejemplo, alguna acción, ya sea, por ejemplo, un balletista, o si nosotros nos agachamos y luego nos volvemos a incorporar, no sentimos ningún mareo en condiciones normales, es porque el vestíbulo coclear, el vestíbulo coclear, específicamente su parte vestibular, se está encargando de controlar eso. En cambio, el coclear específicamente nos va a ayudar entonces a que esas ondas mecánicas que están entrando a través del pabellón auricular y toda la parte del oído externo pasa al oído medio, y luego a nivel del oído interno va a cambiar esa vibración mecánica a una vibración eléctrica, y entonces convertir ese impulso mecánico en un impulso eléctrico, y es con lo que estamos entonces nosotros percibiendo el sentido de la audición. Ahí está lo que ya les había mencionado, ¿verdad? En este caso el nervio vestibular llega a través de la mácula del utrículo y del sáculo, aquí los tenemos, estos de acá, y de los canales semicirculares. En conjunto estos tres nos ayudan entonces a hacer toda la parte del equilibrio. Y la parte coclear, que tiene forma de caracol, por eso se llama caracol o cóclea, este nos va a ayudar, este creo que se puede ver, bueno, aquí igual está cortado, pero acá creo que lo pueden ver un poco mejor, porque tiene como forma de caracol, va a ayudarnos a dar el sentido de la audición. Luego nos vamos con el noveno par craneal o nervio glosofaringeo. Este va a tener una función mixta, va a salir del cráneo a nivel del foramen yugular, acá lo tenemos, este de acá, y quizás para poder ver mejor acá tenemos, miren, el abducens, el facial y el vestíbulo coclear. Son los tres que están saliendo en la unión del puente y el bulbo raquídeo. Luego ya específicamente a nivel del bulbo raquídeo sale ya el glosofaringeo. Este va a cruzar por el foramen yugular para alcanzar entonces a las estructuras que les va a estar dando inervación. Nos va a dar una inervación motora somática para el músculo estilofaringeo, una inervación motora visceral, ahí sí específicamente para la glándula parótida. ¿Y qué hacen con esto? Cuando da una inervación parasimpática a una glándula, es que está ayudando a la que produzca la secreción, en este caso la saliva. O cuando hablamos del facial, que también da inervación tanto al resto de las glándulas salivales como a la glándula lagrimal, pues en este caso la glándula lagrimal nos ayuda a producir entonces o a secretar la lágrima. Luego tenemos el sensitivo visceral, que nos va a ayudar o va a formar el nervio timpánico para el tímpano, el nervio para el seno carotidio, que es el que nos ayuda a poder percibir cómo están los niveles de oxígeno y si hay cambio en el flujo de la presión arterial. A los nervios faringeos, a los tonsulares y los linguales, y nos ayuda entonces a dar la inervación para la mucosa, la inervación sensitiva para la mucosa del paladar blando y para el tercio posterior de la lengua, y aquí es donde participa en el sentido del gusto. Para darnos entonces específicamente esa sensación solamente a nivel del tercio posterior de la lengua. Los dos tercios anteriores están dados por el nervio lingual del nervio mandibular, de la tercera división del trigémino, y del nervio facial, su parte sensitiva. Luego nos vamos con el vago, que este se le denominó así porque se dijo que era el que tenía un recorrido más largo y que vagaba más por todo el cuerpo. Tiene una distribución amplia porque es el único que sale a nivel de la cabeza y de cuello y sigue hacia tórax y hacia abdomen. Tiene su origen a nivel de la cara lateral del bulbo raquídeo y tiene su salida del cráneo de igual forma a nivel del foramen yugular. Acá está parte de lo que yo les decía de lo del seno carotidio, es esta imagen de acá, y entonces nos ayuda
estos vasoreceptores que hay tanto del glosofaríngeo como del vago nos ayudan a poder percibir esos cambios que hay en el oxígeno y cambios en la presión arterial. ¿Qué hace con eso? Esa es la aferencia que ellos hacen y luego lo trasladan para que crear un impulso en el que se deba de contraer más el corazón para aumentar la frecuencia cardíaca o si hay necesidad de disminuirla y con eso controlar un poco esos niveles que puedan estar siendo alterados. ¿Cuál es el trayecto entonces del nervio vago? Les dije que sale del cráneo por el foramen yugular, entra al cuello para ayudar a darnos ya las primeras inervaciones y pasa a cada lado para entrar a la vaina carotídea, donde hay unas formas por las que ya les expliqué anteriormente. Luego cruza o llega al tórax a nivel de la abertura torácica superior y ahí nos va a ayudar a formar los troncos vagales anteriores y posteriores. Aquí es donde nos va a ayudar a dar esa inervación autónoma, es decir, involuntaria, por ejemplo, a faringe, laringe, a tráquea, a bronquios, pulmones y aparte de corazón. Eso es bien importante. Y luego sigue su curso y pasa el hiato esofágico para poder alcanzar el abdomen, donde en el abdomen sí ya lo va a hacer de forma simétrica. Todavía en el tórax está dando de igual forma la misma inervación tanto a la izquierda como a la derecha, pero al llegar al abdomen ya lo va a hacer de forma simétrica. Ahí lo tenemos. Aquí pueden ver ustedes un poco el curso del nervio vago. Entra a nivel del tórax y nos ayuda a dar esos plexos, ya que son los que estamos viendo acá. Luego atraviesa el hiato esofágico y entonces nos ayuda a dar inervación, por ejemplo, parte del estómago, un poco de páncreas, de vaso, de duodeno, de colon ascendente, de hígado, vesícula biliar, pero termina a nivel de los 2/3 anteriores del colon transverso. Es decir, que ya no alcanza las últimas porciones del intestino delgado, ni tampoco alcanza el colon sigmoides, ni el recto, ni el conducto anal. ¿Cuáles van a ser entonces las sensaciones que nos da? Como es un nervio mixto, va a darnos una sensibilidad general para la parte inferior de la faringe y la laringe y nos ayuda a dar ciertos ramos para la raíz de la lengua y ayudarnos también o contribuye con el sentido del gusto, aunque en menor proporción, ¿verdad? Luego nos da una sensibilidad visceral para los órganos torácicos y abdominales, lo que ya les mencioné. Luego nos da una parte motora somática para los músculos del paladar blando, para la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe, en este caso que nos ayudan a articular las palabras, y para el músculo palatogloso. Y luego el propioceptivo va a ser para los músculos que brindan inervación motora, ¿verdad? Que ya lo vimos, más que todo para poder percibir esos cambios de presión. Y luego, de igual forma, para la parte tanto sensitiva como motora, para vísceras torácicas y abdominales. Luego nos vamos con el nervio accesorio, llamado también nervio espinal u onceavo par craneal. Este es bien importante porque este va a tener dos raíces. Va a tener una raíz craneal y va a tener una raíz espinal. La raíz craneal es la que va a estar emergiendo a nivel del bulbo raquídeo y la raíz espinal va a estar emergiendo a nivel de las primeras raíces nerviosas cervicales. ¿Verdad? De los primeros 5 a 6 segmentos cervicales nos originan su raíz espinal, esta que hace, como está saliendo a nivel de la médula espinal, asciende para poder entonces unirse, acá van, para poder unirse a la raíz craneal y entonces poder entonces emerger y darnos entonces ya la inervación específica. Va a tener una inervación motora, en este caso para el músculo esternocleidomastoideo y para el músculo trapecio, pero también se une un ramo de este nervio accesorio junto con un ramo del nervio vago para ayudarnos a formar el nervio laríngeo recurrente. Y eso nos va a ayudar a dar parte de la inervación motora a algunas partes de la laringe y de la faringe también. Y luego nos vamos con el nervio hipogloso, o llamado también doceavo par craneal. Tiene su origen igual en la médula oblonga o bulbo raquídeo. Este tiene su salida del cráneo a nivel de la fosa craneal posterior, es el último orificio. En este caso se llama conducto o canal del nervio hipogloso. Tiene una función motora somática para los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso. Ese ya lo vimos que le estaba dando era el único que quedaba, que no daba el hipogloso. El resto, tanto los extrínsecos como los intrínsecos, los van a estar dando en el hipogloso.
De igual forma, no solamente le da inervación como tal a cada uno de esos nervios, sino que también ayuda a poder ver la forma o poder darle la forma y el movimiento adecuado a la lengua. La forma es porque hay casos en los que puede haber una deformación de la forma normal de la lengua y los movimientos que puedan tener, que ahí están participando estos músculos. Les mencionaba que va a tener una raíz superior, que en este caso nos va a dar inervación para los músculos intraoideos y una raíz lingual específicamente para estos músculos. Y da también un ramo meningio que específicamente nos ayuda a dar inervación a cierta parte de la dura madre. Y luego les he puesto este cuadro que también ustedes lo tienen en su libro. De igual forma les vuelve a enumerar a los pares craneales, a dar el nombre específico de cada uno de ellos, de dónde se van originando, luego cuál es el tipo de función que tiene y su distribución en general, a dónde los vamos a localizar. Estos dos cuadros que están en su libro, apréndanselo bien, porque es lo que ahorita necesitamos, ahí está resumido, qué es lo que ustedes tienen que aprender de esta clase. Esta clase, al igual que todas las demás, ustedes van a ir viendo que se van a ir relacionando con lo que ustedes van a ir viendo en otros ciclos. En el siguiente ciclo volvemos a retomar muchas de todas estas clases que vimos en anatomía, por eso sirve de base y es importante que a ustedes les quede bien claro todo para que en los siguientes ciclos no les cueste. Luego quizás seguimos en neurociencias y retomamos toda esta parte del sistema nervioso que hemos visto en estas últimas clases y ahí es donde profundizamos un poco más ya cada uno de estos puntos. Por eso ahorita les tiene que quedar claro la parte macroscópica y la generalidad de cada uno de estos componentes del sistema nervioso, en este caso central y periférico. Bueno, muchas gracias a todos. Esta es la última clase. Espero verlos ya en el siguiente ciclo con embriología y histología. Estudien, pongan de su parte para que pues, aprovechen lo mejor posible todo el material que se les está dando, pero al final pues nosotros solo somos, les estamos ayudando a hacer una guía, a poderles apoyar en sus estudios, pero ustedes pues son realmente los responsables y los que van a construir todo este saber que ustedes pues van a ir llevando en toda su carrera, así que ojalá que sepan aprovecharlo de la mejor forma.